¿qué tal? Gracias por su asistencia. De hecho, estamos muy entusiasmados por empezar el lanzamiento. Bueno, este es el reporte de inversiones de Capital Emprendedor en Perú 2021 y los dejo con ustedes a Megan, quien es nuestra presidenta de PECAP. Gracias, Jenny. Bueno, Valeria, ¿puedes ir al próximo diapositiva? Gracias. Bueno, hoy tenemos un evento muy especial para ustedes. Espero que les van a encantar. Primero, vamos a hablar un poquito sobre PECAP para los que no nos conocen, aunque me imagino que la mayoría de ustedes han venido acá por nuestras redes sociales. Después presentaremos el reporte anual de PECAP del 2021 y después de eso vamos a tener un panel con nuestros invitados. Hoy tenemos Larisa, una de las fundadoras y CEO de Manzana Verde, y Carlos, uno de los cofundadores y CEO de Curios. Entonces, y vamos a escuchar de ellos un poco sobre sus experiencias creando una startup en Perú, yendo a otros países, la internalización y atrayendo inversión de inversionistas extranjeros. También tendremos un espacio para ustedes a hacer preguntas. De hecho, si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat y Katia nos va a apoyar en colocarlos en un lugar donde podemos tenerlo todo ordenado y asegurar que contestamos sus preguntas. Si no podemos lograr contestar todas en ese espacio, tratamos de hacerlo después y mandar las respuestas. Próximo. Bueno, primero, como conté, vamos a tener este panel que vendrá después del reporte, ¿no? Pero para mostrarnos un poquito sus caras, que también espero que puedan ver, están con nosotros en video ahorita también, Larisa Arias y Carlos Lau. Y si podemos avanzar a la próxima. Bueno, voy a pasar la voz a Jenny para contarnos un poquito sobre PECAP. Bueno, PECAP de hecho, es la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor. Nosotros promovemos el financiamiento de emprendimientos innovadores que generan desarrollo inclusivo en Perú. ¿Puedes pasar a la siguiente? Vamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, que es fomentar a la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país, impulsar la participación de la mujer como inversionista y emprendedora, generar indirectamente empleo de calidad y bienestar a través de la inversión en emprendimientos innovadores. Y bueno, promovemos la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Como PECAP, como asociación, tenemos diversos miembros. Tenemos asociados, que son organizaciones inversionistas de startups en capital semilla y emprendedor en Perú o América Latina. También incluye facilitadores de inversión como redes de inversión ángel. Tenemos aceleradoras, fondos de private equity, corporate venture capital, redes de inversión ángel, SAFI, fondos de capital emprendedor también. Y además también tenemos afiliados. Entre ellos son organizaciones indirectamente vinculadas al proceso de inversión en capital semilla y emprendedor en Perú o América Latina. Tenemos centros de innovación como ESAN, además consultoras, compañías de tecnología, incubadoras, corporativos y estudios de abogados. Bueno, estamos aquí porque, bueno, también contamos con alianzas, alianzas internacionales y nacionales. Además, trabajamos de la mano con asociaciones pares que, así como PECAP, trabajan en toda la región.
Bueno, es eso todo y los dejo con Megan con el reporte anual. Gracias, Jenny. Bueno, creo que hemos esperado ese momento por mucho tiempo ya. De hecho, creo que ya en diciembre me estaban preguntando, ¿y cuánta inversión han tenido las startups peruanas en 2021? Y estoy súper emocionada poder contarles que, y he estado un poquito como tratando de no decir el número exacto de estos últimos meses. Entonces estoy súper emocionada por poder contarles que este año 2021 hemos superado 124 millones de dólares invertidas en startups peruanas. Eso es un hito increíble para nuestro ecosistema. De hecho, es casi 3 veces el monto que fue invertido en 2020, que también fue un año récord, alrededor de 6 veces lo que fue invertido en 2019. Entonces, es algo que, bueno, esperamos que va a seguir así, ¿no? Aunque también creo que es importante reconocer de que realmente sí vimos, y pueden ver acá, que vimos una deceleración de números de transacciones durante la pandemia que está como hemos tenido más transacciones en 2021 que en 2020, pero sí sigue un poco más bajo que lo que estamos viendo antes de la pandemia. Pero estamos viendo, diríamos, como mejor y mejor startups peruanas que están, justo como las startups que van a escuchar ustedes hoy, están logrando no solamente crear startups que tienen éxito acá en Perú, pero sobre todo la región, el mundo, y que han logrado atraer interés de no solamente de inversionistas locales, pero extranjeros. Que de hecho, sí es importante reconocer que alrededor del 97% de la inversión en startups peruanas en el año pasado fue por fuentes internacionales, que es algo que podría ser uno podría verlo de buenas y también malas maneras, ¿no? Porque en un lado es increíble que por fin estamos viendo inversionistas extranjeras invirtiendo en startups peruanas y no necesariamente ya con su internacional, siempre tengo problemas con esa palabra. No, es que básicamente lo que estoy tratando de decir es que antes muchos de los inversionistas extranjeros estaban esperando a ver que las startups peruanas ya andan a otros países y que actualmente ya están invirtiendo solamente con su presencia en Perú y apoyándoles ya a hacer esa expansión a otros países, que creemos que es un reto increíble para nuestro ecosistema y para las startups peruanas. A la misma vez significa que hay más para aprovechar para los fondos locales, ¿no? Que es parte del propósito de PECAP, es apoyar y fomentar esa inversión en Perú, no solamente en las startups, pero por los fondos también, porque sabemos que para tener un ecosistema sana necesitamos tener esa base para apoyar a las startups como homegrown support, digamos en inglés, ¿no? Para que ellos puedan ya ir a esos otros inversionistas con ese apoyo local. Entonces, esperamos ver que tenemos más, que los fondos locales pueden tener más éxito en levantar capital para los fondos, que ya hemos visto, por ejemplo, y con el primer desembolso del fondo de fondos de COFIDE en Salcantay, y esperamos ver más apoyo de eso. Entonces también es por eso que estamos tan agradecidos por ese lanzamiento del fondo de fondos, ¿no? Entonces, como vemos que hay también, como todavía hay un reto ahí para fondos locales, pero sí es algo celebrar que hemos tenido tanta inversión. Si podemos ir a la próxima. Bueno, también podemos ver aquí que la mayoría de inversión sigue viniendo de fondos. Aunque creo que es importante destacar, ese 1% de aceleradora es porque tuvimos muchos
startups peruanas participando en aceleradoras extranjeras que invierten en sus fondos. Entonces, eso es, que invierten en sus startups. Entonces, y eso es también un hito para Perú. Antes de 2021 solo habíamos tenido una o posiblemente dos startups que por ejemplo, fueron a Y Combinator, que es una de las aceleradoras mejores en el mundo. Y en 2021 tuvimos 5 y también tenemos otro que está participando ahora. Entonces, como ya tener 3 como cohorts de Y Combinator con startups peruanas seguidos también es un hito para nosotros, ¿no? También vemos que inversión ángel, y aunque es un porcentaje baja, diría que inversión ángel sigue siendo una fuente bien importante para nuestros startups. También allí vemos que más que mitad de esa inversión viene de fuentes extranjeros. Pero igual sabemos que hay muchas redes de ángeles activas acá en Perú y realmente eso es un tipo de inversión bien importante para las startups peruanas, especialmente en sus etapas tempranas. Entonces también estamos muy contentos de ver que, por ejemplo, ProInnovate ya está haciendo su próxima generación de apoyo para esas redes y también consideramos algo muy importante. ¿La próxima? Bueno, en términos de sectores, sí, como un sector bien fuerte. Y eso, bueno, hemos hablado un poquito y creo que en uno de los siguientes slides vamos a ver que parte de esos más que 120 millones de dólares que han sido invertidos viene del Serie B Record de Creana. Pero también hemos tenido otros startups peruanas EdTech, por ejemplo, Curios, que está acá con nosotros hoy, que han tenido mucho éxito en el último año y parte de eso ha sido parte de la pandemia, ¿no? Que hay ciertos sectores que han podido aprovechar. Todo el mundo ha tenido que digitalizar, entonces estamos viendo más y más sectores como EdTech, e-commerce, logística. Y también estamos súper contentos tener, creo que es la primera vez que vimos FoodTech en este PI fue en el primer semestre del año pasado. Entonces estamos súper contentos seguir teniendo FoodTech como un porcentaje importante de inversión en Perú porque, bueno, ya sabemos, es la cosa como más exportada de Perú, ¿no? Entonces como solo fue un game, digamos esto, y realmente seguro que vamos a ver el sector de FoodTech sigue creciendo con el éxito de Manzana Verde y otros, estoy segura. ¿El próximo? Bueno, entonces, como mencioné, Creana representó 70 millones de dólares de la inversión el año pasado y de hecho eso fue de un solo inversor también, ¿no? Entonces, como eso es importante resaltar. Igual, como algunas personas me han preguntado, entonces, como, ¿qué están esperando para 2022? Si es que como 70 millones han venido de una sola fuente y como pueden ver aquí, como los top 3 deals del año pasado de Creana, Favo y Chasqui. Cada uno de ellos representa un monto importante. Mira, no creo que tiene sentido tener una meta necesariamente de un número para 2022. Lo que nosotros esperamos es que, porque hemos visto un cierto número de inversiones en pre-semilla y semilla, de hecho la mayoría, porque de las inversiones en startups peruanas están en pre-semilla y semilla. Entonces, para nosotros lo que esperamos ver es que un porcentaje de esas startups que levantaron su pre-semilla y su semilla logran levantar su próxima ronda, ¿no? Porque eso es eso muestra un ecosistema sana, cuando nuestras startups pueden seguir avanzando su crecimiento y atrayendo inversión de fuentes externas. La próxima. Y bueno, creo que todos ustedes, o la mayoría de ustedes saben que eso es un tema que de mucho impacto para mí, que es el tema de inclusión de mujeres. Entonces, aquí hemos hecho un
análisis de cuáles sectores tenían más participación. En general, podemos ver en términos de empleo que todavía tenemos un reto para lograr ver de que mujeres somos más que población en el mundo, que también representamos más de mitad de los empleos generados por las startups. Pero también vemos interesante que hay mujeres representadas en muchos sectores aquí en Perú, y de hecho, anecdóticamente, yo diría que cuando yo escucho a otros inversores, muchas veces me preguntan sobre mujeres emprendedoras y siempre estoy súper orgullosa de decirles que realmente en Perú muchas. Entonces, aquí vemos que la participación de mujeres son más fuerte en fintech, logística, edtech, pero también, como vemos, foodtech, healthtech, startech. Y bueno, aquí tenemos Larissa con nosotros representando a foodtech. La próxima. Bueno, y justo porque no podemos hacer ninguna inversión sin el apoyo de nuestros favoritos abogados, tenemos acá un análisis del número de deals y montos total asesorado por los socios de PECAP, los afiliados de PECAP que son abogados, estudios abogados. Y vemos aquí que definitivamente no hemos faltado en deals. De hecho, es impresionante ver algunos de estos. Felicitamos mucho a estudios de abogados. No podríamos hacer el trabajo de inversión sin usted. Entonces, espero que estos montos y números de deals sigan creciendo. La próxima. Bueno, entonces, en resumen, y todos pueden acceder, bueno, después de esto, poder acceder al reporte anual de PECAP, que tiene un poco más análisis y también reflexión del año y de hecho, también ese reporte incluye hecho por Carolina Huaranca, que es una querida peruana que trabaja en los Estados Unidos como co-GP de First Close Partners, que es un fondo de fondos que invierte en Underrepresented Emerging Fund Managers, y también ella es un Emerging Fund Manager de 1504 Ventures, y así poder compartir ese espacio. Entonces, para resumir, antes de ir a nuestro panel, porque estoy segura que ustedes quieren dejar de escuchar a mí y quieren escuchar a nuestros invitados, básicamente ha sido un año increíble para inversión en startups peruanas, creciendo 3 veces. Y eso a pesar de toda la incertidumbre que hemos vivido el año pasado. También alrededor del 97% de esa inversión vino de inversionistas extranjeros. Sí, como es un muy buen señal que el mercado internacional tiene confianza en nuestras startups. Y también el hecho de que tenemos startups peruanas que han levantado exitosamente rondas Series A y B, muestra que sí dando nuestro ecosistema peruano. Y también seguimos viendo en términos de sectores más con más inversión, y fintech, pero como dije, como estamos seguros que vamos a ver más y más de otros sectores. Ya hemos visto este año mucho en logística, también en foodtech, y estamos seguros que vamos a seguir viendo más, por ejemplo, en healthtech, HRtech y más. Entonces, creo que hay mucho para hacer y también siempre para crecer. Y espero que podamos tener otras noticias buenas como estos el próximo año, estoy segura. El siguiente. Y siguiente. Bueno, entonces es un placer invitar a Carlos y Larissa en el hot seat. Y voy a poner el spotlight en ustedes.
Aquí tenemos, ya, okay. Bueno, antes de empezar, me encantaría si ustedes podrían presentarse un poco sobre ustedes y sobre su startup. Larissa, si podrías empezar. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Larissa Arias, tengo 29 años. Yo soy contadora y auditora financiera en la Universidad de Piura. Trabajé más o menos 4 años en este sector, luego me aventuré a emprender. En realidad empecé con Manzana Verde por un problema que era muy mío. Como buena piurana me encanta comer rico y siempre había tenido como ese tema de poder comer saludable, de tener una vida sana. Y al no encontrar una opción en el mercado fue que junto con Carlos decidimos crear esta opción, ¿no? Empezamos con Manzana Verde en Piura, que es una startup ahora de bienestar integral. Buscamos darle a las personas que no tienen tiempo en Latinoamérica y que su enfoque es trabajar y cumplir sus metas profesionales, todo lo que necesiten para tener bienestar en la vida. Empezamos por la comida, porque es el dolor más grande que aliviamos, pero ahora ya tenemos un marketplace con todo lo que la persona necesite justamente para este bienestar, ¿no? Pueden encontrar una cita con el psicólogo, con el tanatólogo, hasta pesitas para hacer gimnasio en casa, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en Manzana Verde. Gracias, Larissa. Adelante, Carlos. Gracias, Megan. Bueno, mi nombre es Carlos, soy cofundador y CEO de Curios. Yo también soy piurano y también como a Larissa me encanta comer bien. Aquí, bueno, un poco de mi background. Yo comencé mi carrera en el BCP y en Credicorp Capital, en finanzas, y después de eso hice una maestría por Universidad de Texas, Estados Unidos. Hice una inmigración a la industria tecnológica, hice un internship en Amazon, luego fui cuarto empleado de Uber acá en Perú. Después lancé Curios y justamente el lanzamiento de Curios responde también a un problema que yo me enfrenté justamente en esa transición laboral entre que pasé de una empresa, una corporación latina a una empresa nacida digitalmente. Y en ese momento fue donde me enfrenté a una forma de operación muy distinta a cómo se operaban los negocios acá en Latinoamérica. Y me hubiera gustado tener algunas formas de entrenamiento que hubieran sido muy aplicadas, prácticas, eficientes para lograr generar los resultados necesarios de una manera rápida cuando no tienes tiempo de ponerte a estudiar 10, 15 horas por semana, ¿no? Entonces, ahí es un poco cómo nace Curios, con esa idea de ayudar a las empresas y a las personas de Latinoamérica a que se preparen para un entorno digital. Y eso también se cruza con una historia bien personal, que al final mi padre fue empresario y mi madre fue profesora, ¿no? Entonces, y desde muy pequeño nos inculcaron mucho a aprender bastante y esa creo que se ha quedado muy grabado en nosotros y creo que esto también es una combinación de dónde vengo y lo que quiero aportar al mundo, ¿no? Y eso es un poco Megan. Bueno, gracias. Entonces, ahora estás ambos, empresario y profesor, de una manera, de una manera. Sí, de alguna manera, así es, una mezcla de los dos. Sí. Bueno, recordar a los que nos acompañan que si tienen preguntas pueden ponerlo en el chat y vamos a estar moderando ahí. Pero bueno, ustedes básicamente alentaron un poquito mi segunda pregunta, que iba a ser como, ¿qué les animó a crear sus startups? Pero creo que primero me gustaría preguntar, como, ¿me escuchan bien? ¿O? Se cortó por un segundo, corta. Megan, pero ya estás de vuelta, ya estás de vuelta. Ah, ya, ok. Bueno, me avisas, estoy usando mi celular como hotspot, porque internet Ya acá, como sabemos. Pero, bueno, Larissa, quería preguntarte, como sabemos, el de como escalar operaciones es difícil para cualquier empresa, ¿no? Pero me imagino, no lo es, me imagino aún más cuando estamos hablando de comida. Entonces, pero ustedes como han llevado Manzana Verde de Piura a Lima y ahora a México, y entonces, ¿cómo, y todo el propósito, ¿no? De comer sano, como dices, una plataforma de completamente la salud. ¿Cuál fue el reto más grande en términos de hacer
como escalar a México y seguir avanzando Manzana Verde así? Bueno, en México, muchísimos retos, sinceramente. Nosotros, junto a Carlos, que es mi socio, nos dividimos como los países. Yo fui la que agarró las maletas y se vino un domingo, 3 de la tarde, nunca voy a olvidar, sin conocer. Había una cosa es venir de turista, con tus amigos, con tu familia, y otra cosa es venir a vivir y a montar una empresa. Creo que el reto más grande fue venir a un nuevo país sin una aceleradora. La mayoría de startups que escala viene a México o va a otro país con distintos programas que hay. Pero si algo he aprendido es que si nosotros tenemos como un objetivo en el mapa, no importa si en el camino nos dicen 10.000 veces no. Me lo han dicho muchas personas, desde amigos, familia, inversionistas, aceleradoras. Entonces, creo que cuando uno va muy seguro de la solución que está resolviendo y de sus capacidades y sus habilidades como emprendedor, lo que va en el camino son cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar, ¿no? Entonces, creo que el reto más grande fue eso. Nos costó, venir sin aceleradora nos costó muchos retos, sobre todo emocionales, me costó muchísimos retos emocionales. No está planificada esta parte, pero en verdad sí me pongo como muy, muy emocional porque aquí, o sea, mudarte de país, vivir sola, no tener un apoyo. Cuando nosotros vinimos, en ese tiempo no era normal como abrir operaciones en México, no habían como muchos emprendedores a quienes tú podías tocarle la puerta y decirle, oye, ¿cómo hago? ¿Qué abogado? ¿Qué contador? Entonces, retos han pasado 10.000. Creo que no terminaría como nunca de contarlos, pero creo que el aprendizaje más bonito es ese, ¿no? Si tienes como un objetivo en la mente, o sea, para Carlos y para mí era no negociable probar México en ese momento, porque nosotros somos de todo o nada. Si hacemos algo, lo hacemos en grande, o si no, nos ponemos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces era vital hacerlo en ese momento. Salimos a levantar una ronda muy pequeñita de dinero, 10.000 no inversionistas también, pero nada, acá estamos vendiendo ahorita sobre los $400.000 a puertas de abrir Bogotá. En 2 semanas ya estamos ahí entregando nuestras primeras órdenes y muy feliz de que esos retos nos hayan sucedido porque creo que eso nos ha hecho un equipo mucho más fuerte. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros, Larissa. Creo que bueno, de hecho yo siempre me emociona escuchando esas historias y especialmente como mujer escuchando a otra mujer, ¿no? Porque creo que esos retos son diferentes, como hay similares, ¿no? Pero es diferente ser una mujer yendo, mujer fundadora, como tú dices, como sola, abrir las operaciones y todo. Simplemente hay diferentes retos que enfrentamos, entonces no sé si quieres comentar en eso, pero no es necesario, pero sí, te felicito. Sí, bueno, si quieres ahí puedo complementarlo. Si tengo que hablar como que un reto específico como mujer, yo soy muy empoderada, a mí me llega que hombre, mujer, de verdad que yo soy X con ese tema. Y eso yo lo aprendí en mi casa. Tengo una mamá y una abuela que a mí nunca me dijeron, anda, pídele permiso a tu papá. Mi mamá tenía el mismo voto que mi papá. Y creo que eso lo tengo muy claro en mi día a día. Pero sí me chocó el tema de la cultura aquí en México por el machismo, ¿no? Una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. De hecho, la primera persona que contratamos aquí, nos jalamos al gerente de operaciones de una startup muy grande, y cada vez que yo le explicaba algo, a mí nunca me entendía, y cada vez que lo hacía mi socio, a él sí le entendía, cuando yo estaba a su costado y Carlos estaba por un Zoom hace mucho tiempo cuando no era normal tener reuniones por Zoom, ¿no? Entonces dije, bueno, de repente yo lo estoy haciendo mal, hice una reunión de feedback, en verdad no le estaba haciendo mal, duró 3 semanas y chao, ¿no? O sea, aquí, o sea, muy humildemente en la que manda soy yo, las reglas son estas, y habían muchos comentarios de que yo no podía como liderar las operaciones acá, que yo no podía como ser como la líder de las operaciones en México. Entonces era como o te unes o te unes, ¿no? Y si no había respeto, pues entonces creo que es un elemento que no es válido en ninguna parte del mundo. Felicitaciones, Larissa.
Bien. Sí, gracias, Luisa. Bueno, entonces, quería preguntarte un poquito, tú también como has hecho expansión sobre toda la región, ¿no? Es un poco diferente el tema de cómo hacerlo con software que con comida también, ya, tener que entregar los almuerzos que esperamos. Pero no sé si quieres agregar algo sobre los retos que has enfrentado así con la expansión. Sí, sí, no, definitivamente son playbooks distintos, ¿no? Lo que está viviendo Larisa me tocó vivirlo a mí en Uber y al final tienes que abrir operaciones locales es un juego bien intensivo en operaciones, el de Larisa, ¿no? En el nuestro, en el caso de Curios, hay una parte que sí es más escalable en el sentido que puedes prender una ciudad, puedes hacerlo remoto, creo que el COVID ayudó bastante. Si bien es cierto, como cultura latinoamericana nos gusta juntarnos, sobre todo para ventas, B2B, para toda esa parte. Creo que el COVID ha ayudado bastante a que las ventas o las relaciones comerciales se den por Zoom. Y ha ayudado bastante, ¿eh? Entonces nos ha permitido abrir, por ejemplo, Colombia y México de una forma remota y a la vez ir contratando equipos en esos lugares para que nos ayuden a ir ampliando allá, ¿no? Algunos de los retos ya particulares con los que me toca vivir ahora en este escalamiento, en mi caso B2B, uno es las culturas de cada país, ¿no? Hay procesos de decisión, formas de lenguaje, de comunicación, la longitud de los nos que tienes que navegar en cada país, sin mencionar nombre propio del país, son distintos. Entonces ahí tienes que manejar y tienes que ir adaptando un poco tu mensaje, tu forma de actuar, tu cultura a ciertos otros sitios, ¿no? Entonces esa parte sí es importante, sobre todo en B2B. La otra, en nuestro caso particular, también como es un modelo B2B, si bien puedes vender remoto o ofrecer o crecer remoto, sí tenemos que abrir algunas operaciones locales en ciertos países, sobre todo para la parte de emitir facturas, comprobantes, porque si no termina siendo más caro para las entidades que compran del país. Y si importan un servicio termina siendo como 20-30% más caro, ¿no? Y ahí hay entidades que nos ayudan en cada sitio, ¿no? En México tenemos en Colombia los muchachos de Lombardía nos ayudan bastante, entonces, entre varios frentes, ¿no? Eso es importante. Creo que son dos frentes que siempre hay que tener en mente, ¿no? El tema cultura y adaptar los equipos o los clientes, y ya pueden haber cosas más propicios en B2B como esto de abrir operaciones locales por ciertos frentes. Sí, claro. Y profundizar un poquito en tu modelo, ¿no? Porque creo que el Sí. modelo, algo que me impresiona sobre el modelo de Curios es justo que ustedes están enfocados, ¿no? En como lo asynchronous, asynchronous, pero cohort-based learning. Entonces me encantaría Sí. escuchar de ti un poquito, ¿por qué eso fue tan importante para ti cuando estaban construyendo Curios? Sí, sí, sí. Mira, para ser honesto, 100% fue más casual y de descubrimiento que algo que pensamos desde un inicio. Sí, y con decirte que mi primer MVP fue una clase de growth de básicamente lo que yo hacía en Uber, y la armé en un PPT, en un comunal acá. Le dije a 20 amigos, oye, ¿quieres pagar X dólares para venir a la clase? Creo que 10 me dijeron que no y 10 me dijeron que sí. Entonces, ahí ese fue el MVP, ¿no? Totalmente presencial. Y más bien ahí, a partir de eso, me ponía a pensar, o sea, ¿cómo haces para hacer que esto sea más eficiente y yo no tenga que estar las 5 sesiones en vivo? Entonces digo, grabo una parte, ya, pues, empiezo grabando una parte. Entonces grabamos una parte, entonces parte del contenido lo habías grabado y parte del contenido lo daba live, ¿no? En forma física, ¿no? Y después dije, ¿por qué no lo haces también en Zoom, ¿no? Entonces, interactivo, pero en Zoom. Entonces, de cierto modo, ahí a prueba y error fuimos llegando a un modelo que nosotros nos dimos cuenta que funcionaba bastante bien para un tema de satisfacción y sobre todo de ratio de compleción para personas, para profesionales ocupados que tienen un trabajo muy duro en el día a día. No, o sea, en general mis clientes siempre han sido personas que trabajan en un banco, en un CPG, en una empresa tecnológica, etcétera, que ya de por sí tienen mucho trabajo en el día a día, entonces no pueden ir a 6 sesiones live o no pueden estar 7, 8 horas estudiando cada semana porque tienen que trabajar y entregar resultados rápido. Entonces, de forma casual llegamos a este modelo donde
todos avanzaban igual, donde parte era grabado, parte era interactivo, y cuando ya nos ponemos a comparar con algunos modelos en el mundo, sí, pues había una empresa en el mundo que le había acuñado este término que era cohort based, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante, adoptamos la nomenclatura, pero creo que a prueba y error fuimos descubriendo qué es lo que funciona mejor para nuestros clientes en Latinoamérica, para que reciban valor, obtengan resultados y que al final se sientan satisfechos con nosotros, ¿no? Y creo que ese es el camino. Hemos visto que cuando es puramente asíncrono, la mayoría de gente no lo completa. Y en Latinoamérica necesitamos a veces un poco más de empuje. Tendemos a no seguir tantas órdenes como en otros países, tantas rules, ¿no? Y si es puramente live, era el feedback que a mí me daban cuando daba todas las sesiones en vivo y me decían, oye, son muchas sesiones, no puedo ir a todas, ¿cómo hago con esto? Entonces la combinación de los dos es más eficiente, funciona mejor para todos. Entonces, así fue como llegamos a eso y cómo hemos continuado escalando, ¿no? Con ese modelo, Megan. Bueno, gracias. Y yo definitivamente soy una de las personas que ha como inscrito en demasiados cursos en línea, asíncrono y todo grabado y no he asistido a ninguno. Claro, no, yo nunca he completado ninguno y pasa. Entonces, Sí, claro, es justamente eso es una de las cosas que queremos resolver, ¿no? Con este modelo. sí. Bueno, voy a pasar a regresar a Larissa. Creo que el año pasado, de hecho en el último reporte, yo creo que la startup que más estaba hablando fue Manzana Verde, Manzana Verde. ¿Por qué? Porque me encanta que ustedes han recibido tanto apoyo de tantos de los actores locales. Y creo que como, bueno, si mi mensaje hoy puede ser que como queremos y seguir sanando nuestro ecosistema, ¿no? Y para tener una sana ecosistema necesitamos tener todos esos actores a cada nivel o como punto en el proceso de levantar dinero y crecer la startup, ¿no? Entonces, ¿por qué consideras que ese aporte local ha sido importante para Manzana Verde? Solo para destacar algunos de los sectores que ha apoyado a Manzana Verde, incluyen Hubulep, Startup Perú, UTEC Ventures y Salcantay Ventures. Entonces, me encantaría escuchar un poquito de ti, experiencia con eso y por qué consideras que es importante. Vale, yo creo ahí, Megan, que en verdad cada actor ha ayudado a Manzana Verde en una etapa muy distinta, ¿no? Por ejemplo, Hapudep fue hace 5 años, cuando Manzana Verde ni siquiera era una startup. Lo único que se mantiene desde hace 5 años a hoy es el nombre, porque se me ocurrió a mí, hay un feeling y hay una lógica de marketing también, solo por esas dos cosas, porque si fuera solo feeling y no hubiera como algo más, se borra, no tengo problema, pero es lo único que se mantiene desde esa época, ¿no? Para que veas un poquito como que qué tanto cambió la etapa. Entonces, en Hapudep, nosotros por primera vez escuchamos el término startup, o sea, no había forma, yo nunca en mi vida había escuchado. Yo soy auditora financiera, Deloitte, KPMG con mi computadora todo el día y mi moño trabajando hasta la madrugada, súper feliz. Entonces nunca había escuchado nada de ese mundito. En provincia menos, o sea, en Piura no había forma. Si en Lima hace 5 años eso era nuevo, en Piura peor. Entonces llegamos al Hapudep en verdad como por cosas del destino. Yo he sido la chancona de la U, por ahí si hay algún profe lo puede confirmar. Entonces en mi Facebook tenía mis profes, eran mis amigos en Facebook, y justo estaba Carlos Rodríguez, que en ese momento todavía no era director de Hapudep, porque Hapudep recién se estaba creando. Entonces fue así como conectamos, ¿no? Vio que un día publiqué lo de la comida envasada al vacío hace 5 años, que eso era inimaginable. Y bueno, entonces Hapudep nos ayudó como en esta primera etapa, ¿no? De saber qué estábamos haciendo, qué estábamos construyendo y si podíamos entrar al camino del startup, que era una opción más, ¿no? Gracias a Hapudep conectamos con UTEC Ventures. Gracias a UTEC Ventures pudimos entrar a Lima y ahí creo que la palabra aceleración, literalmente, o sea, para Manzana Verde fue una aceleración. Cambió el modelo de negocio, cambió absolutamente todo en Manzana Verde. Ellos nos ayudaron a levantar como nuestra primera ronda súper chiquita.
Con ellos empezamos a conocer estos concursos que hacía el Estado. Nosotros perdimos 3 veces el concurso, y de nuevo yo soy fiel creyente que mientras el objetivo está ahí, no importa, los no quedan en el camino. La tercera vez que postulamos yo dije, ya, o sea, si me aceptan, cool, y si no, seguimos, o sea, ya no me importa, ¿no? Entonces creo que es un claro ejemplo de que por más que hayan actores y algunos te digan sí o no, al final lo que valen son tus números, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido buenas ventas y nuestros números nos respaldaban, ¿no? Entonces, en UT Ventures aprendimos mucho esto, aprendimos a controlar también este tipo de emociones, porque yo soy súper picona. La primera vez que perdimos Startup Perú dije, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ellos y yo no? Viajé a Lima, por ahí está Elizabeth conectada, no me dejará mentir, y le dije, hola, soy Larisa, ¿me puedes dar feedback? Porque, o sea, no entiendo, ¿no? Entonces, de todo saqué un aprendizaje. Ese viaje me permitió como conectar con otras personas, conocer otras personas, conocer la oficina UT Ventures. En Piura estábamos como en el salón de química, en Japudep, entonces era un mundo para mí completamente distinto, ¿no? Entonces creo que UT Ventures, Startup Perú ayudó como en esa otra etapa, y ya luego viene Salcantay, que dio ahí como, como que en esta última etapa, ¿no? Que ya fue crecimiento, expansión en México. Para mí, todos valiosos. En cierta etapa, cada uno aportó con lo que tenía que aportar, y en verdad súper agradecida, porque creo que Manzana Verde hoy es el reflejo de que en Perú el ecosistema está creciendo y de que todos juntos podemos lograr cosas chéveres y llevar el nombre de Perú a otro nivel. Me encanta. Creo que necesitamos un ronda de aplausos para eso. Eso es el mensaje que espero que todos quedan con eso. Y bueno, sí, creo que como... De hecho, esa mentalidad de siempre pedir feedback me encanta. Creo que todos necesitamos hacerlo, ¿no? Entonces, es algo bueno, yo creo. Bueno, Carlos, creo que aquí tenemos muchas startups que les encantarían saber cómo es, como hemos hablado de Y Combinator, creo que todos han escuchado de Y Combinator, pero ¿cómo es? Como cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, cuál es la cosa que más te sorprendió, cómo fue la experiencia del demo de virtual, que también como es algo un poco raro, y cómo fue el interés de inversionistas extranjeros en una startup EdTech peruana. Buenísimo, Megan, gracias. A ver, el programa de YC, ellos siempre lo ven como una ayuda, una ayuda por el resto de la vida de la empresa. Y nosotros es curioso porque conocemos, incluso yo cuando estaba ahí conocía más el programa de aceleración, que es el que la mayoría de gente conoce, ¿no? Sin embargo, una vez que tú entras ahí, ellos también te pueden ayudar con cómo avanzar en una serie A, o cómo incluso pueden invertir en rondas mucho más adelante cuando ya eres una empresa más establecida. Entonces, digamos que es como un sistema, un ecosistema que te acompaña durante bastante parte del life cycle del startup, ¿no? Pero acotándolo al programa de aceleración en sí, nosotros el día que nos dieron la noticia, muy felices, creo que respondimos en menos de un segundo, o sea, sí, estamos dentro, ¿no? Y nos encantaría participar. Te diría que las 3 cosas más valiosas que siempre me he llevado de ellos son el conocimiento acumulado que han obtenido después de invertir en tantas startups, y ese conocimiento acumulado lo han llevado a reconocimiento de patrones, de qué funciona, qué no funciona, por qué sí, por qué no, y sobre todo cosas que a veces uno en el mercado escucha que no necesariamente son lo correcto. Como por ejemplo, uno de los mensajes que siempre me quedó muy grabado es, que suelen decir ahí adentro bastante, es: la mayoría de startups más muere por suicidio que por homicidio. ¿Ya? Entonces, si lo traduces, o sea, te lo dicen de forma graciosa, ¿no? O sea, homicidio es que venga una competencia enorme y te aplaste, ¿no? O homicidio es que venga una corporación grande y suceda tal cosa. Y la verdad es que no es eso. La mayoría de las startups mueren por suicidio, en el sentido de que no construyes algo que la gente quiere o te quedas sin caja, ¿no? Entonces, esas son cosas que tú tienes que aprender a controlar. Entonces, te bajan a first principles, a principios básicos muy importantes que tienes que tomar en cuenta y que te ayuden a guiar, digamos, toda la ruta de la construcción de tu empresa. Esa es una de las cosas más valiosas que he obtenido de ahí. Lo otro es la comunidad. Es una comunidad muy grande, se ayudan mucho. Puedes escribirse entre varias personas, tiene una herramienta tecnológica donde puedes ubicar a cualquier persona de los batches actuales o pasados y comunicarte con ellos.
Y lo otro muy valioso es también que te asignan partners, ¿no? Para tu startups. Partners son, han sido ex emprendedores o investors que están trabajando en Y Combinator con las startups y generalmente te los asignan porque tienen experiencia en algún dominio de tu empresa, sea que estés en early stage o later stage, o por la industria o sobre todo por el modelo de crecimiento, por el modelo de growth. Entonces, en nuestro caso es un modelo de crecimiento B2B Enterprise, entonces nos asignaron 2 partners que sabían mucho del tema, aparte de un partner de educación. Y los 2 partners, pues, pregunta que le hicieras, ya habían pasado por eso y te la resolvían en 30 segundos, ¿no? O sea, cómo distribuyes en estos temas, cómo te enfrentas a este tipo de preguntas de cliente, etcétera, pues ya lo tenían en mente. O si no, te decían con quién hablar. Y creo que esos son puntos muy valiosos de Y Combinator que a mí me encantaría que muchas más empresas peruanas cada vez apliquen y que entren. Por ahora somos 6, pero me gustaría ver, así como en México, en Brasil, que seamos 50 o 60, etcétera. Así que yo animo a todos los emprendedores que estén por acá a que le den, y si no le dan a la primera, agárrenla a la segunda, a la tercera, a la cuarta, no importa, síganle dando, como lo dice Larissa. O sea, este es un camino de tolerar bastantes no, ¿sabes? Y al final creo que a los que van avanzando son los que logran sobreponerse a todo eso y seguir mejorando y logrando más cosas, ¿no? Eso es, Megan. Bueno, gracias. Tenemos algunas preguntas que han sido dejadas en el chat. Bueno, primero tenemos una pregunta de Marcel sobre el porcentaje sobre el reporte. Entonces ella pregunta, del total invertido en 2021, ¿qué porcentaje y qué monto en dólares se lo llevaron las top 3 startups invertidas? El monto es 103.5 millones de dólares y en términos de porcentaje eso representa 83% del monto total. Entonces, sí es mucho, pero yo diría que como tenemos tantas startups el año pasado que levantaron rondas semilla como esas que tenemos acá con nosotros, que estoy segura que vamos a ver ellos, no pressure guys, ¿no? Pero estoy segura que vamos a ver series de ellos pronto y con eso vamos a seguir avanzando y teniendo montos mayores invertidos en startups peruanas. Una pregunta que tenemos acá que me imagino que es para ustedes es ¿cuánto fue el capital seed de su primera inversión? ¿Tuvieron que usar un C Corp o LLC? Creo que eso es la pregunta clave ahorita. C Corp o LLC. Y si están registrados en cada país. Entonces, quiero esa pregunta y también puedo dar mi perspectiva como inversionista. Ya, sí, yo puedo coger esa pregunta, pero hicimos bastante research de este tema y es complejo. Lo primero que voy a hacer es un disclaimer bien grande, que no soy tax advisor y que por favor las decisiones que tómanles en base a su propio research y abogados y no a lo que yo estoy diciendo y que va a quedar grabado aquí. ¿Okay? Porque cada situación responde a la situación particular de la empresa, ¿ya? Al final nosotros con el tiempo elegimos el camino Cayman, ¿ya? Pero no lo hicimos en un solo tramo, lo hicimos en varios pedazos. ¿Ya? Yo en algún momento cuando recién hice mi primera ronda pequeña acá en Perú, con inversionistas peruanos, me acuerdo que hablé con un abogado de Silicon Valley y me dijo, para el monto que vas a levantar, en aquel momento era menos de $100,000, y me dijo, ni siquiera te conviene hacer un flip o estar pensando en hacer una estructura americana, etcétera. Levanta algo en tu país, simula un safe peruano y en algún momento haz un flip a la entidad que te convenga en el futuro, ¿ya? Lo cual vas a ir descubriendo en el camino, ¿ya? Entonces aquí el framework mental que uno debe tener en esto es tomar la ruta que te dé mayor opcionalidad en el futuro.
¿Ya? Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer para eso, porque tú no sabes todavía si vas a necesitar una C-Corp o una Cayman en un futuro, pero va a depender mucho del tipo de inversionistas o en algunas otras cosas. Entonces, lo que te dé opcionalidad sirve bastante. ¿Ya? Entonces, eso como primer punto. Y en un momento en que ya queríamos levantar una ronda un poco más grande, circuló por ahí el artículo que hizo esta persona de Magma Partners, que es un artículo muy conocido, muy bueno. Leímos ese artículo y luego hablamos con una tax advisor en Estados Unidos y nos recomendó comenzar con una estructura, una LLC. ¿Ya? Entonces, levantar un dinero en una LLC en Delaware, avisándole a los inversionistas que no va a ser el destino final, sino que es solamente un destino intermedio para luego irte a una C-Corp o una Cayman, dependiendo de lo que se necesite más adelante. En el camino nos dimos cuenta, ya conversando con una tax advisor más especializada, que para una empresa enfocada en Latinoamérica puramente o fuera de Estados Unidos, convenía más una entidad Cayman, ¿okay? Por ahorro de taxes, de corporate taxes. Entonces, cuando Y Combinator ya nos aceptó, nosotros hicimos el flip de la LLC a la Cayman. ¿Okay? Y en esa Cayman, ahí recibimos la inversión de los americanos, ¿no? de los fondos estadounidenses. Todo esto no viene sin complicaciones, ¿ah? Porque generalmente en Estados Unidos el default que te dicen incluso los inversionistas americanos es tienes que hacer C-Corp porque estás haciendo lo otro, ¿no? Entonces tienes que explicarles, tienes que sentarte con ellos, incluso en algunas reuniones con algún fondo importante, traía a mi tax advisor, le decía, ya tú ponte a explicarle todo eso y le contaba, y al final, porque es beneficioso para ellos y para nosotros. Los dos obtenemos ventajas tributarias, ¿ya? Entonces, al final optamos por ese camino. Y sí recomendaría hacerlo por partes, sobre todo porque irte, por ejemplo, una Cayman Entity de frente es caro en el costo inicial y caro en sostenerlo. Entonces, una LLC puede ser un camino intermedio razonable. Y lo otro es consíganse el mejor tax advisor y contador y abogado posible en las jurisdicciones que necesitan eso, no escatimen $1 en eso. Y en nuestro caso, para responder la pregunta, también tenemos subsidiarias en los países, pero porque necesito generar facturas en cada país. Pero eso ya es bien particular de mi negocio, porque tranquilamente podrías no tenerlas. ¿Okay? Ahí mi cuota de la respuesta. Bueno, en el caso de Manzana Verde, somos también como una C-Corp que está en Estados Unidos. En cada país también tenemos como una subsidiaria. Recién el año pasado hemos como terminado de regularizar esos papeles porque es un dolor de cabeza para mí, todo ese tema legal necesario, pero siempre yo soy como muy enfoque, ¿no? O sea, si va a afectar mis ventas, lo veo, y si no, no. Entonces esperé como que el último momento para como terminar de ordenar ahí las cosas. Igual el registro en México, nosotros lo hicimos después de abrir la operación en México, porque en un primer momento levantamos una ronda súper chiquita y lo único que necesitaba saber era si a los mexicanos les iba a gustar Manzana Verde, no sería atracción. Entonces decía, ¿para qué me gasto el poquito de plata que tengo en hacer un registro si no sé si va a funcionar? Creé una cuenta en Mercado Pago y mis 100 primeros clientes me pagaron por Mercado Pago, y a mis restaurantes les pagué por ahí y listo, o sea, ¿no? Entonces, igual no hay que complicarse mucho con abrir otro país y todo el tema, ¿no? Si se puede abrir una cuenta de Mercado Pago, hay que hacerlo y ya luego se regulariza. Creo que al inicio lo que hay que ver es un tema de sobrevivencia, ¿no? Y que el dinero te alcance. Entonces, en Perú sí, porque es mi país, pero en México al inicio yo sí Mercado Pago, y bueno, ahora ya en Colombia vamos a abrir como tiene que ser, con los aprendizajes, porque luego regularizar también es todo un tema, ¿no? Pero era una etapa distinta del negocio, ahí no habíamos levantado todavía el dinero, teníamos solo $100,000 para hacer magia en México, ¿no? Wow. Y solo una consulta sobre eso, Larissa, porque creo que el punto que has destacado es bien importante, ¿no? Como el tema de qué puedes hacer, como ya hablaste de tu MVP, de lo que hacen ahora en Manzana Verde, ¿no? Pero lo que haces, lo que describes en México también es un tipo de MVP, ¿no? Como el MVP para el mercado mexicano. Entonces, pero si entendí bien, esta vez cuando abren en Colombia, sí van a constituir la empresa ahí primero, y eso es por los aprendizajes que tuvieron en México.
Sí, o sea, ahorita ya no necesitamos como ver tracción. En ese momento estábamos en Lima, teníamos creo que 4 meses o 5 meses de operación, entonces todo podía pasar. Y como les he dicho, yo soy como todo nada, entonces dije, de una vez veo México, porque si esto no funciona, me estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces creé la cuenta de Mercado Pago y por ahí se hizo todo, ¿no? Pero ahorita ya no es momento de probar tracción, o sea, ya los números hablan por sí solos y bueno, Colombia sí. De hecho, hoy día ya nos mandaron la razón social y todo el tema, entonces estamos ahí haciendo... ¡Felicidades! Sí, gracias. Felicidades. Bueno, y tenemos otra pregunta sobre el reporte, que es de Alain. ¿Cuál ha sido el monto y número de startups con inversiones menores a 250,000? Alain, es una muy buena pregunta y tendré que contestar después porque tendremos que correr un poquito los números, pero es una muy buena pregunta. Gracias por la pregunta. Y bueno, Joseph nos pregunta, ¿qué recomendaciones o sugerencias nos pueden dejar para seguir multiplicando la inversión en startups hacia el cierre de 2022? Bueno, creo que me encantaría, si ustedes como fundadores tienen perspectivas en eso, me encantaría escucharles porque creo que como pasamos mucho tiempo entre otros inversionistas, me encantaría escuchar un poquito de ustedes, cómo ustedes piensan que podríamos apoyar y promover la inversión en Perú. Igual puedo ofrecerme para, para dar una respuesta también después. No sé, Carlos, vi tu nodding your head. Sí, Megan, a ver, bueno, un camino es que simplemente inviertan, no un monto pequeño, pero que pongan algo. Yo creo que a veces se dan muchas vueltas en Latinoamérica ahí en cuanto a proceso de decisión entre, digamos, el ecosistema de Estados Unidos y el latino. O sea, la velocidad de respuesta es mucho más, pero es diametralmente opuesta en cuanto a velocidad. Y acá se piensa bastante. Obviamente ellos han tenido lo que dicen 26 ciclos de inversión y reinversión, etcétera. Entonces ya es un asset class más conocido, ya todo el mundo al menos pone algo, sabe que puede venir por acá, por allá. Entonces, a ver, es una mezcla de cosas, ¿no? Creo que el trabajo que viene haciendo PECAP y en general los fondos acá de ir promocionando y haciendo ver que las startups van bien y que son un asset class que puede retornar con sus riesgos, obviamente. Creo que eso ayuda, toda la parte educativa, ¿no? Pero lo otro sería luego hacer que estos inversionistas hagan una primera inversión. O sea, creo que no hay nada que se teme más que cuando simplemente se están mirando desde lejos, se analiza, se overanaliza y nunca se hace nada, ¿no? Entonces, de algún modo empujarlos de alguna manera, pon tus $5,000 y mira a ver qué sucede y que sigan avanzando. Yo creo que trataría de apuntar a que más gente se anime a hacer eso, un pequeño pie, ver cómo logramos que hagan un pequeño pie adentro y que después ya empiecen a avanzar más, ¿no? Y lo otro es, creo que había más énfasis, yo creo mucho en la educación es el mejor awareness y después de eso, más gente se anima a hacer cosas, ¿no? Por algo estoy en un negocio de educación, pero creo que cuanto más hagamos esto, puede ayudar a que más personas lo vean como un asset class que puede funcionar, ¿no? O donde pueden contribuir y aparte de solo obtener dinero, sentir la satisfacción de contribuir con tu país o de que estás ayudando a alguien y ayudarlo también a que le vaya bien, etcétera, ¿no? Creo que es una mezcla de eso. Gracias, Carlos. No sé si Larissa te gustaría agregar algo. En realidad, súper alineada con Carlos. Yo creo que ahí, en general en Latinoamérica, nos falta ser un poquito más protagonistas, ¿no? Esperamos que alguien de otro lado ponga la primera piedra para decir, ah, ok, sí, yo también creía que sí. Entonces, si entre nosotros mismos no hay como esa confianza, credibilidad, entonces creo que ahí creo que podemos como mejorar, ¿no? Gracias, Larissa. Bueno, creo que ambos son muy buenos puntos y como PECAP hay múltiples maneras en que, o cosas que hemos pensado, pero dos cosas que sube a la mente, especialmente escuchando a ustedes y lo que acaba de decir Larissa es, uno,
identificar y apoyar a los fund managers emergentes que ya están en Perú, ¿no? Porque como ellos son los que están acá, homegrown, quieren apoyar a su país, vienen de backgrounds diversos y están acá para aprender y empezar a poner ese pie, ¿no? Entonces creo que como PECAP, algo que nos encantaría ver es más apoyo para esos emerging fund managers, ¿no? Y también, y eso es algo que Cofidis ya está trabajando, es el tema de matching funds, ¿no? Pero algo que nos encantaría ver es no solamente eso por temas de inversión necesariamente, pero posiblemente básicamente para crear como ese ciclo virtuoso de interés y multiplying effect, ¿no? Del capital invertido. Entonces, creemos que si podemos ver algunos proyectos así, apoyando primero a Emerging Fund Managers y después capital que puede ser invertido, pero como matching funds para apoyar a esos fund managers, creemos que podríamos ver, bueno, por lo menos dos partes de la receta, ¿no? Estamos como, es una receta compleja. No hay un silver bullet para apoyar a crecer la inversión en Perú, pero hemos visto, por ejemplo, el impacto de los fondos de Corfo, que hacen como 3-1 de los fondos que un fondo chileno invierte en una startup chilena, ¿no? Entonces, como posiblemente algo así acá en Perú podría apoyar bien, para que esos peruanos que quieren poner su pie ya tienen como 3x lo que han invertido, ¿no? Para invertir en estas startups peruanas. Estoy revisando para ver si tenemos más preguntas, pero creo que eso ha sido todo. Entonces, yo tengo uno con quien me gustaría cerrar, que es para ambos ustedes, ¿cuáles consejos darían a otros fundadores que quieren levantar capital de inversionistas extranjeros? Yo creo que, o sea, consejos, tips hay muchísimos. El que nosotros siempre tenemos en la mente son dos. Lo primero que aplicamos es dividirnos las tareas cuando estamos como abriendo una ronda. Normalmente Carlos es quien sale como a levantar la ronda y yo soy la que tiene que hacer que los números sigan creciendo porque si no él no va a poder levantar la plata en el tiempo que hemos estimado, ¿no? Entonces, en un inicio, y eso lo hicimos en verdad de aprendizaje de nosotros mismos, porque en un primer momento los dos escribíamos como para el primer contacto, los dos todo, y al final no estaban bien divididas las funciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha funcionado muchísimo que uno haga todo lo que tiene que ver con la inversión, los papeles, absolutamente todo, y yo soy la que se encarga de que esos números se tienen que cumplir. Tenemos una reunión de media hora a la semana, vemos qué tal y ya está, ¿no? Entonces, ese es como un aprendizaje que nosotros aplicamos mucho. Y lo segundo es que los dos tenemos en la mente que levantar dinero es un proceso de venta, ¿no? Entonces uno tiene que conocer sus ratios de conversión para saber cuántos leads necesitas tener para saber cuántos van a convertir, ¿no? Entonces, si ya sabes que de 5 es 1, que de 10 es 1 y necesitas 5 fondos, entonces tienes que hablar con X número de fondos o inversionistas, ¿no? Entonces, creo que eso hace no entrar como en estos, no sé, en temas de ansiedad o como que vienen puros no, ¿no? Entonces nosotros amamos los no, mucha gente nos ha dicho no en el camino, entonces cada vez que el otro se bajonea es como entre los dos nos vamos dando como que esos ánimos y recordamos, ¿no? ¿Cuántos no hemos tenido? Listo, solamente necesitamos 5 sís y ya, ¿no? Entonces así fue como levantamos esta última ronda de 1.5 y esos dos aprendizajes siempre los tenemos en la mente. A ver, complementando un poco ahí, creo que algo que ayuda bastante a los inversionistas extranjeros, si es que no conocen tu región, es tener ciertos números o ciertas métricas que indiquen que vas bien, por buen camino. Y ahí yo me ceñiría bastante a la retención, tus cohorts de retención, sean anuales, semestrales, mensuales, porque es una buena señal de que están recomprando y que has construido algo que la gente realmente quiere. Y lo otro es tu curva de crecimiento, ¿no? ¿Cuánto estás creciendo mes a mes o quarterly? Entonces, si tú logras mostrar esas dos cosas,
pues ya le quitas bastante peso de encima al inversionista de que no conozco la cultura, cómo será la región, etcétera. Mira, está funcionando al menos, entonces ya eso da bastante más calma, ¿no? Salvo que seas pues un emprendedor que ya haya hecho un éxito antes o que tengas un background muy complejo, muy difícil de encontrar. Para personas más normales como nosotros, por así decirlo, creo que lo mejor es mostrar métricas. Ya creo que, una de las cosas que más ayuda para vender ahí, ¿no? Lo otro sería, para todos los emprendedores que están acá, es iterar con cada no, ¿no? Cada no que te dice un inversionista, pues tienes que tratar de averiguar el por qué es ese no, ¿no? O sea, o obteniendo feedback o leyendo entre líneas. A veces tienes que aprender a leer entre líneas, lo cual no es fácil, pero según eso ir adaptando el negocio y el deck, ¿ya? Y también tener un buen estómago para aguantarte pues tus 50 nos y seguir así para adelante. O sea, yo creo que como emprendedor tienes que ser, por naturaleza tienes que tener esas ganas de siempre dar un poquito la contra, ¿no? De que, me dices que no, yo te voy a probar que sí funciona, ¿no? Entonces creo que esa energía tiene que levantarte también en buena parte de los casos para que continúes, porque si te desinflas, no es un juego para eso, ¿ya? Entonces ese es otro punto bien importante. Y después tuve un inversionista que es un emprendedor, un ángel, que me dio un consejo muy bueno, y que incluso me funciona en Enterprise Sales, tal cual lo has dicho tú, Larisa, también es como vender empresas esto. A veces tú hablas, cuando vas en un fondo, a veces tú hablas con un analyst primero antes de hablar con un partner, ¿no? Y a veces tu suerte está sujeta a que el analista o el asociado, sin desmerecer por si acaso en ninguno de los casos, está sujeto a la suerte de cómo él lo vende a los partners. Entonces tienes que asegurarte de que él transmita bien el mensaje que tú quieres que transmita, ¿ya? Entonces ahí una de las preguntas claves que tienes que hacer o que a mí me aconsejaron hacer y que me funciona y que ayuda es, oye, ¿cómo le vas a contar de esto a tu partner? Y asegurarte que esté cubriendo los 3 bullet points que tú quieres que pasen de aquí para allá. Y si te das cuenta, en ventas es lo mismo, porque si tú vas al decision maker, a veces no llegas a hablar con él, sino con su brazo derecho, y él te dice, no, yo le cuento, tranquilo, tienes que asegurarte que va a pasar el mensaje de la mejor manera, si no, vas muerto, ¿ya? Y el último punto de todos, aunque lamentablemente es así, y ojalá fuera menos así, el FOMO pesa muchísimo en la decisión de los inversionistas, ¿ya? Yo he hablado de esto con varios inversionistas míos, varios que me dicen, oye, al final, lamentablemente, pocos hacen un buen due diligence propio. Lamentablemente, pocos hacen una decisión tomada en puro y duro conviction personal, ¿ya? Y si encuentras un decisor de esos, un inversionista de esos, tienes que ver la manera de que esa persona esté contigo, porque hay personas que pueden pensar by themselves, pero esos no son la mayoría, son muy pocos. La mayoría se ciñe más por, se me está acabando la ronda, ya no tengo espacios y se me quedo fuera, etcétera. Bueno, el mundo es como es, o sea, si encuentras esos inversionistas que piensan by themselves, trata de obtenerlos porque te van a ayudar todo el camino muchísimo. Ya son personas que piensan con first principles, eso es importantísimo, al menos para mí. Pero para el resto, lamentablemente el mundo es así, entonces vas a tener que jugar al FOMO, de todas maneras. O sea, y ver cómo haces que sientan la sensación de que se les está yendo el deal, porque es la realidad. O sea, eso es mi consejo para los emprendedores, sabiendo que hay inversionistas acá. ¿Y por qué lo digo? Porque me gustaría que cada vez más inversionistas puedan pensar por principios propios by themselves y tomar decisiones por sí mismos y no en base a lo que otros dicen. Creo que eso ayudaría muchísimo al Perú en general, con lo que ha dicho Larisa de que a veces esperamos que un americano invierta para poner el dinero nosotros. ¿Okay? Entonces, eso es mis 2 cents, como dicen. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Ha sido un placer tenerlos acá. De hecho, esto va a ser, o ya ha sido mi último evento como presidente de TECAP. Ha sido un año increíble. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber acompañado hoy o esta noche, ya esta noche. Y esperamos verlos muy pronto en persona. Esperamos la próxima vez. Y sí, la grabación de este evento será en nuestro canal de YouTube y creo que vamos a tratar de tomar una foto porque lo hacemos. Katia me va a matar si no, entonces voy a
unpin o remove spotlight, sí, así, spotlight, para que podamos ver todos en gallery. Por favor, prenden sus cámaras, pretendemos que estamos todos con una chela, uniéndose en, o sea, Mercado 28. Y Katia, nos indicas una vez que estás lista. Hola. Veo que hay gente abriendo sus cámaras. Don't be shy. Ya. Bueno. A la cuenta de 3, todos vamos a sonreír. 1, 2, 3. A ver, otra. 1, 2, 3. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Chao, gracias. Chao.